Bueno, continuamos con nuestro enfoque de hoy y como lo hemos prometido con Mónica Cruz, la psicopedagoga del Colegio Alfredo Furnis, hablando de un tema que a veces nos cuesta asimilar, ¿no? La cuestión de los límites. Todos se quejan actualmente de la falta de límites o de la transgresión de los límites, ¿no? Las autoridades a veces plantean desde diferentes ámbitos la falta de límites y hasta dónde llega el límite de tal o cual cosa. Políticamente se plantean a veces las discusiones territoriales, de dónde comienza un territorio, cuál es la frontera de un país. Los docentes se quejan de los alumnos que transgreden los límites y no se comportan como quisieran que se porten. Las autoridades están furiosas porque afirman que a veces los países se transgreden los límites y bueno, esta cuestión de los límites que aquí me ha pasado la psicopedagoga, me dice que el Ecuador es una línea imaginaria que divide al planeta a la mitad y pone límite, ¿no? Los que están de este lado y los que están del otro lado. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de conversar con Mónica, muchos me preguntan cómo hacen para ver el video en vivo por Facebook. Y la verdad que yo lo transmito desde mi muro. Pueden buscar Carlos Alberto Aguilera en Facebook. O si no, en el muro de la radio es Fe SDE. En Facebook pones Fe SDE y ahí está el Facebook de la radio y puedes ver en vivo. Saludos para Claudia Neme, Graciela Rodríguez, María Ángeles Pinto, Gaby Ribota y bueno, muchos más que nos están viendo en este momento. Mónica, buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí la van a conocer a Mónica, Mónica Cruz, nuestra flamante psicopedagoga. Y luego pueden escuchar la repetición del programa grabado a las 0 horas por FM 105.5 o pueden ver en el fanpage del programa Enfoque Bíblico Cristiano. También va a estar la grabación del programa y ahí pueden ver las fotos de nuestras visitas y pueden bajar si quieren los programas en su propia computadora. Bueno, Mónica, ¿qué es un límite? Bien, la verdad que esta es una problemática muy recurrente. Los papás preguntan sobre los límites y siempre me pregunté yo, ¿qué es un límite en general? ¿No? ¿Qué nos dice el diccionario? ¿Qué es un límite en general? Límite dice que es borde o frontera. Y esto a mí me trae como un nexo con la psicología, porque dice que el límite bordea al niño. ¿Y qué es bordear al niño? Es organizarlo, es darle las pautas de lo que está bien y lo que está mal, reglas, límites, organizar rutinas, normas, disciplinas, son todos sinónimos, que tienen que ver cómo yo le doy las pautas al niño para una convivencia en sociedad. Y este borde que lo identifica al niño como un ser integral, único, que está marcado por una educación familiar de base, es lo que hace que el niño se posicione socialmente. El límite es tan importante que a veces desconocemos el alcance que tiene psicológicamente para el niño. Cuando yo a un niño le enseño que un no lo ayuda a crecer, le estoy poniendo límites. Y le estoy poniendo límites para que él, como ser humano, pueda saber cómo conducirse en las normas sociales, en convivencia con sus compañeros, en convivencias con sus docentes, con sus autoridades. Hoy vemos mucho este tema de que se corta la calle por el tema de los piquetes, de que cuáles son los derechos de uno y las obligaciones del otro, cuál es el derecho de poder protestar y cuál es el derecho de poder transitar libremente por la calle. Bueno, y acá también se plantea un tema de límite social. Entonces, por ahí pensamos en función de los derechos y no de nuestras obligaciones. Entonces, cuando yo reglo al niño, lo estoy limitando con la capacidad de poder elegir.
Y con esa capacidad de poder elegir, yo le estoy dando identidad al niño. Y cuando le doy identidad a este adolescente, a este niño, a este ser humano, a este sujeto que va a ir a convivir socialmente, estoy reforzando su autoestima. Y tiene mucho que ver. Entonces, cuando yo refuerzo y le doy una dirección básica al niño, le digo qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, le doy la pauta de su comportamiento, este niño tiene una autoestima buena, diríamos así, saludable. Y a la vez estoy generando un ser humano confiable, un ser humano que es seguro, que no está, no tiene tintes de inseguridad. Le estoy marcando un camino que vamos a ver después qué es lo que Dios dice con este camino de instruir al niño en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, le estoy marcando el camino que él debe seguir con una visión segura, diríamos así, con una perspectiva segura. ¿Cómo será que el límite es tan bueno, diría yo, tan saludable para la salud emocional del niño, del adolescente o del sujeto, que tiene que ver con el aprendizaje? Tiene mucho que ver con el aprendizaje. Entonces los papás llegan a veces y me preguntan en consultorio, en consultas, trabajé mucho tiempo en consultorio, y dicen, ¿cómo hago para ponerle límites a mis niños? ¿Qué hago? Ese es el gran tema. Los padres saben que tienen que poner límites, pero se encuentran desbordados y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo siempre le pregunto al papá, ¿quién es el papá? Uh-huh. Claro, o sea, si yo estoy dudando de la autoridad que realmente me da y viene dada por Dios, esta autoridad, ¿no? Los padres son los que tienen que educar. Y si yo comienzo como progenitor, como papá, comienzo a dudar de la autoridad, tengo un grave problema ya. Uh-huh. Porque si yo estoy preguntando ¿cómo hago para ponerle límite a mi propio hijo? Estoy dudando de esta autoridad de padre. Y realmente a veces a los papás dicen, sí, pero yo lo llevo a todos lados, lo llevo al shopping, lo llevo a comer acá. Sí, el papá no es la persona que se dedica a impartirle juegos, diversión, distracción al niño. El papá tiene otro rol. Y acá también lo llevo a esta pregunta para reflexión. ¿Cuál es mi rol como padre en esta sociedad? ¿Qué debo hacer yo? Hemos perdido ese horizonte. Como papá no me puedo preguntar ¿cómo hago para poner límite a mi hijo? No, hay que tomar la decisión de creerse esta autoridad y sostener un no, por ejemplo, en el tiempo. Un no donde yo digo, no vas a salir, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, y sostenerlo. No a los 10 minutos retirar la corrección, retirar el no, retirar la penitencia, diríamos así, por ahí, ¿no? Entonces, claro. Entonces el papá tiene esta duda, y en esa duda es donde el niño por ahí negocia, ¿no? Y la otra cuestión es que los papás tienen, a mí me planteaba un papá, es que tengo miedo a perderlo. Ese es uno de los problemas. Aparte de la crisis de autoridad está el miedo a poner límites, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, algunas corrientes psicológicas nos han hecho creer que no hay que poner límites. No, nosotros no somos amigos de los hijos. Uh-huh. Para eso los hijos tienen amigos, porque se decían, no, hay que ser amigos de los hijos. Una cosa es sentarse a dialogar con el hijo. Uh-huh. Una cosa es sentarse a dialogar en familia. Otra cosa es ser amigo de mi hijo. Mi hijo tiene, o los hijos, o las personas tienen amigos, sus grupos de amigos. Yo, papá, lo único que tengo que hacer es sentarme a dialogar con mi hijo y no tener miedo a poner una corrección. La Biblia dice que el miedo no es bueno. Uh-huh. El miedo no me da confianza. Uh-huh. Y eso es lo que el papá está perdiendo. La confianza en su rol como padre y en la autoridad, que esta autoridad viene dada por Dios. Uh-huh. Y es muy importante la figura del padre. Es muy importante que realmente el niño sepa que la figura del padre es
la que va a conducir, es la que va a decir hasta dónde se puede llegar o no. Es muy importante la figura del padre, que ese sería realmente un tema mucho más amplio para poder tratar en otra oportunidad. En otro momento vamos a hablar de la autoridad de los padres, pero quiero llevarte a un terreno en el que nosotros trabajamos todos los días, que es cómo influye poner límites en el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces la falta de límites, ¿no? Como ver televisión a cualquier hora, tener la computadora en el dormitorio, algunas cosas prácticas influyen luego en la capacidad de aprendizaje de los chicos, ¿no? Totalmente. Hoy en día, por ejemplo, el límite también se puede dialogar, ¿no? O sea, no necesariamente pensemos en el límite, eso también es algo que se debe aclarar, en una corrección muy extrema. No. El límite es sostener un no en el tiempo. El límite es comunicarse con el otro y poder dialogar. Se ha perdido mucho la comunicación en la familia, no se dialoga, porque se está o con el celular, o con la televisión, o se está en otro ámbito. Cuando la familia deja de dialogar, no circula la comunicación en la familia. Por lo tanto, el niño ha perdido el lenguaje de poder comunicarse con el otro. Es acotado, es un lenguaje más bien preciso. Cuando la docente en el aula pide que el niño exprese algo de lo que ha leído, que exprese una necesidad o que exprese un requerimiento, por ahí se dificulta mucho esto. ¿Por qué? Porque se ha perdido la comunicación en la familia. El sentarme a dialogar, por ejemplo, un límite, es poner dos posiciones, escucharlo al hijo, a ver qué me dice, por qué él me está planteando estas cosas. Es muy importante eso de la comunicación cuando uno va a poner límites. También el límite hace que el niño tenga un orden, porque habíamos dicho al principio que el límite es una regla, el límite es una frontera, ayuda a organizar, es una rutina. Cuando yo le digo a mi hijo, bueno, llegas del colegio, te sientas, tomas la merienda, y después de la merienda, si quieres ver algo en la tele, y después vas a hacer la tarea. Lo estoy organizando al niño, poniéndole límites. ¿De qué? De tiempo. El niño a veces no tiene tiempo de espera. Por eso yo digo la sala de espera. Pensemos lo que es la sala de espera. Uno tiene que estar sentado en un lugar quieto, esperando que lo llamen al turno del médico, que lo llamen al turno de un banco, cuando uno saca el número. Tiene que estar en un lugar quieto. El límite es tiempo de espera. Y en el aprendizaje, el tiempo de espera para internalizar los conocimientos que la docente está impartiendo, lo da el límite. Entonces es la base de un niño no disperso, por ejemplo. Entonces, qué importante que también en las aulas las maestras puedan rever la convivencia dentro del aula. Porque eso también limita al niño de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del aula, por ejemplo. Entonces, tiene mucho que ver. El límite es como que atraviesa al ser humano en todos sus ámbitos. Psicológico, emocional, en el aprendizaje, incluso cuando, por ejemplo, la maestra le da un orden de consignas al niño, el niño puede comprender ese orden, esa secuencia, porque tiene marcado un límite, una regla, una rutina, una norma, una disciplina. Ahora, ¿qué principios podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de cómo podemos poner límites? Es la parte que más me gusta, porque es riquísima la palabra del Señor en todo esto de lo que habla del límite, ¿no? Yo siempre me baso en ese versículo de Hebreos que dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y la palabra disciplina ahí es la palabra enseñanza en su original. O sea, que la disciplina enseña a qué es lo que está correcto y qué no.
Siempre cuando uno imparte disciplina, lo tiene que hacer con el amor. Es la base de todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue la base y el motor que impulsó a Dios a mandar a enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Entonces el amor es la base de todo. Cuando yo voy a impartir disciplina, lo tengo que hacer con amor. Primero. También tengo que hacerlo dialogando, ya lo hemos dicho, porque Dios dejó su palabra. Y en su palabra Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Te dice, todo te es lícito, mas todo no te conviene. Ahí está marcando un límite. O sea, yo te digo lo que es bueno para vos. Pero también te digo lo que es malo. Vos elegís. En el límite, el niño tiene la capacidad de elegir. También. Entonces, cuando el niño se enfrenta a una elección de una carrera, de la elección de que, por ejemplo, los amigos le hacen una propuesta que no es correcta, frente a lo que él recibe en su casa, el niño va a saber elegir, el niño, el adolescente, el adulto también. Entonces, qué importante es esto de cómo Dios nos deja muy bien claro en su palabra, y eso lo vemos en Deuteronomio, ¿no? Para que te vaya bien en todos tus caminos. Yo te digo, si vos obedeces esto que yo digo, te va a ir bien en todos tus caminos. Entonces, también esto de la instrucción del niño, y se instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no te va a defraudar. ¿Qué es instruir? ¿De qué habla? ¿Cuál camino es? Es el camino del niño primero, es el camino de él. Cada uno tiene su camino. Y Dios les manda a los papás que los instruyan, que los guíen, que les enseñen. En esa palabra disciplina va la enseñanza en medio de ese camino. Pero también Dios dice, ojo con las ambigüedades. Cuando instruyas, no seas ambiguo, porque los grises no le sirven a nadie, ni al niño, porque el gris me da inseguridad. El gris me dice a mí, no sé dónde estoy parado. Entonces cuando Dios dice, o frío, o caliente, si no tibio los vomitaré de mi boca. Yo entonces me pienso, qué feo esa expresión, ¿no? Qué fuerte, los vomitaré de mi boca. Entonces ese es el gris. A Dios y al niño y al ser humano, los grises no le ayudan en su vida, en sus decisiones, no lo ayudan. Entonces por eso cuando dicen los no ayudan a crecer, y trayéndolo a este versículo que para mí, si bien está en otro contexto, pero esto también me ayuda a ver que Dios quiere claridad en estas cosas. Los no ayudan a crecer, y es así. También yo traigo a colación cuando Dios dice, por ejemplo, no podemos servir a dos señores a la vez. No, las ambigüedades no le sirven al niño. Las ambigüedades hacen que el niño pierda el rumbo. Entonces yo, papá, ¿cómo hago para poner límites? Tengo que ser firme. Tengo que ser claro cuando yo imparto una orden. Cuando digo esto no se hace o esto sí se hace. Porque el niño va a saber cómo conducirse, cómo instruirse en su camino. Y esa disciplina con amor me va a llevar a bordear a un ser humano seguro en sus aprendizajes, en sus decisiones. Entonces, ese borde va a ser un reborde, diríamos así. Ese ser humano se va a ver y va a ser socialmente posicionado con una buena estima, diríamos así. Entonces, qué importante saber que la palabra de Dios, que es mucho más allá que la psicología, porque uno puede estar instruido en psicología, en psicopedagogía, pero la palabra de Dios es la base de todo esto. Y Dios es Padre. Y Dios es Padre. Eso es lo bueno. Qué bueno, Mónica, gracias por compartirnos todo esto. Hay varios que nos están viendo. Gaby Ribota dice, hola Mónica, no sé, por las dudas saludarla a la cámara. Hola Gaby. Silvia Juárez, buenísimo. Blanca Setti, muy buen tema. Graciela Rodríguez, no tengo niños pero sí nietas, muy lindo el tema. Y bueno, los abuelos también tienen que poner límites, sí, ¿no? A veces los abuelos
son los que le levantan los límites que le ponen los padres, ¿no? Exactamente, los abuelos están en otro ámbito, están para malcriar, diríamos. Ya vamos así. a hablar a los abuelos. Sí, a los también. abuelos también. Verónica Mulqui, Blanca Setti, María Ángeles Pinto. Bueno, gracias por estar acompañándonos en la radio y enseguida vamos a volver después del tema musical con una reflexión espiritual. Me ha hecho acordar una anécdota que les voy a contar después de esto de los bordes y los límites. Bien. No se vayan, enseguida volvemos. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias.